Hola, hola, muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a sus últimas sesiones de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Edgar Enrique Lemus Orellana. Bueno, en virtud de la poca afluencia que hay de alumnos, pues igual, ahí sí que con los que estén vamos a estar empezando a dar algunas, como decimos nosotros, o les he ido mal acostumbrando a algunos anuncios parroquiales, ¿verdad, compañeros? Pero previo a ello, pues comentarles algo en cuestión, eh, algo que ustedes ya saben, pero efectivamente, pues coordinación siempre me envían esta información para que yo se las traslade a ustedes y por obligación, diría por ahí, pues es de mi parte trasladarles esta información. Previo a continuar, compañeros, quisiera preguntarles si sí se escucha bien el audio. Esto en virtud que me encuentro por aquí, por la ciudad de Las Palmeras, por aquí por Escuintla, y el clima pues no siempre es el mejor, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarles si se escucha bien el audio, solo por este momento, ya que ustedes saben que al final de cuentas, pues con el doctor es efectivamente con quien ustedes necesitan tener la mejor calidad, ¿verdad? Entonces, les agradezco, muchas gracias a los compañeritos que andan ahí interviniendo. Muchísimas gracias. Gracias, Alan. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar con los anuncios. Si es que ustedes tienen inicio de evaluaciones, muchas gracias, Victoria. Con derecho laboral 2, con fecha el 14 de este mes, posteriormente administrativo el 16, posteriormente tienen derecho agravio ambiental el 18 y con nosotros el 22 y finalizan su semestre o su ciclo académico el 24. Compañeros, algunas de las pequeñas solicitudes, y yo veo que es bastante gracioso, es que algunos compañeritos de la sección I estaban solicitando sus notas. Esto porque tienen sus evaluaciones, o sea, nosotros únicamente respondemos por procesal penal, sin embargo, no respondemos a la solicitud de forma general que va a hacer las demás clases. Eso ya los docentes encargados de subir las notas, pues ellos sabrán. Pero en nuestro caso sí van a tener que tener mucha paciencia. Sus notas ya están y ya es algo que ustedes saben, pues a todos les fue mal, pero no vamos a subir esas notas, ¿verdad? Realmente no los queremos asustar. Queremos que esas notas suban con los trabajos ya que tienen ustedes asignados, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que tienen que tener ustedes la capacidad de comprender que por ese mismo motivo o razón es de que no se les va a estar subiendo sus notas, ¿oyeron? Entonces, calcularíamos que un par de días antes esperaríamos subirle esas notas en virtud de que se tiene que ir consignando nota a cada uno de ustedes y asimismo pues asignarles la notita de la segunda tarea asignada, ¿verdad, compañeros? Ese es en cuanto a sus notitas. Y viendo la cantidad de alumnos que son, pues bueno, ustedes se van a dar cuenta del por qué pusimos ese trabajo, porque al final de cuentas, pues vean, son 66 de 180 y pico de alumnos que tenemos, y entonces, pues eso es eminentemente que los que van a pasar son los que están acá. ¿Ah? Entonces, con eso ya no tenemos pierde. En cuestión también, compañeros, algunos de esta sección también han preguntado si les voy a trasladar o se les va a dar el repaso por mi parte. Yo les quiero comentar que tampoco en esta ocasión, muy buenas tardes, doctor, en presencia del doctor les manifiesto que me es imposible. Tengo algunas ocupaciones ya de último minuto y lamentablemente pues no puedo apoyarles. Entonces la invitación a cada uno de los que están aquí presentes, los 66, porque los demás 120 pues van a ver cómo hacen para salvar su pellejo. Entonces, que pongan muchas de las atenciones correspondientes, hagan sus anotaciones, hagan las preguntas que consideren ustedes que queda al final del día, después de sus sesiones con el doctor, aprovechenlo, oigan lo que les estoy diciendo, porque créanme, a mí yo no gano nada con decirles nada, porque ya inclusive de la sección H, por lo menos como les dije, la sección I, ya también han llegado algunas sorpresas, hay algunas capturas que entre ustedes mismos, los alumnos, se matan. ¿Ah? Dicen simio no mata simio, pero con ustedes la historia es diferente, pues. Siempre hay por ahí, como les dije el semestre pasado, hay algún sapito, y no solo uno, sino que son varios, los que de alguna manera me han enviado algunas capturas y algunos comentarios fuera del lugar, inclusive a coordinación, compañeros. Entonces, esto no es nada nuevo, esto no es algo
que sea nuevo para nosotros con el doctor, siempre tenemos esa situación muy peculiar y particular. Entonces, mi consejo, compañeros, es no se confíen ni de sus mismos compañeros, no se confíen ni de su misma sombra, porque créanme que así como en la sección I se está dando una sección H, entre ustedes se están clavando un puñal en la espalda. ¿Ah? Con eso les digo, todos los comentarios muy bonitos, alegres, de todas las mentadas que nos tiran a nosotros con el doctor, nosotros estamos acostumbrados, pues ya no es problema nuestro, e inclusive hacen alusión a que el problema ha sido de mi parte o también de parte de él, cuando realmente uno como estudiante es el que tiene esa responsabilidad efectivamente de alguna forma considerar lo oportuno, ¿verdad, compañeros? Estudiar por uno mismo, así véanlo de esta manera. Como les digo, yo no gano nada diciéndoles o regañándoles, no, son comentarios que se les llama reflexión, que he puesto en su momento cuando ustedes ya estén allá arriba, en su séptimo semestre, pues compañeros, pues efectivamente se van a poder percatar, ¿sí? Entonces, mucho ánimo, ya les deseo desde este momento el mejor de los éxitos para cada una de sus asignaturas o asignaciones de sus cursos correspondientes. Estudien a conciencia, prepárense a conciencia, porque como yo les comentaba a los chicos de la otra sección, la presencialidad puede estar a la vuelta de la esquina, señores, y no saben lo bonito que es poder decir de forma presencial, salí de esta universidad, de esta facultad. No es lo mismo virtual que presencial. Entonces, con estas inquietudes, con estas espinitas que se les voy dejando en el camino, no para que se jueguen las patas, dirían por ahí, sino que para que realmente tomen conciencia de la situación. ¿Verdad, chicos? Entonces, por mi parte, pues, doctor, muy buenas tardes, bienvenido. De alguna manera ya efectivamente le trasladé alguna información de lo que coordinación y usted amablemente nos han compartido efectivamente los calendarios, las clases que tienen y las fechas que están. También comentarles que ya están en sus últimas sesiones, ¿verdad, doctor? También les comentaba que en esta ocasión también se me imposibilita por algún motivo muy personal, que ya le he comentado, pues que efectivamente no les voy a poder trasladar ese repaso, ¿verdad? Entonces yo hubiese querido, y ustedes saben que con mucho gusto lo hubiese hecho, pero ya les también incentivé a que de alguna manera, de forma autodidacta, pues tomen la conciencia que corresponde y que le entren como debe ser. Entonces, eso sería mi intervención para hoy, doctor. Estimados compañeros, yo les deseo una muy buena tarde y, doctor, les cedo el uso de la palabra. Estamos en comunicación, compañeros. Bien, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente después de ese lapso en el cual no nos pudimos ver por los descansos, por la suspensión de las actividades académicas y todo lo demás que ha habido, que octubre fue lluvia de lluvia de descansos que tuvimos y obviamente eso nos ha afectado grandemente el tema de la planificación o lo que esperábamos cumplir dentro del programa. Efectivamente, tal como ustedes lo vieron, pues Alberto no va a poder estar con ustedes en el repaso. Sin embargo, también les digo yo que oportunamente vamos a tener que tener unas clases extras para poder llegar precisamente a ese, eh, a lo que mínimamente deben conocer ustedes, bueno, no tan mínimamente, pero que deben conocer ustedes en el de proceso penal 1, porque como le digo, esto ha sido bastante, un poco complicado, se nos volvió la cuestión. Y la fortuna o desafortuna, no sé cuál de los dos, que muchos de los descansos o feriados o cosas así tocaron precisamente o nos correspondió a nosotros en los días de clase, ¿verdad? Que así de principio dice, sí, descanso, qué alegre, ¿verdad? Pero la verdad es que, pues, al menos a mí me pone así muy pensativo y señalar y decir, la chucha, no logré llegar donde yo estaba esperando llegar, ¿verdad? Y obviamente, pues, eso no lo considero muy bueno.
Por otra parte, también sí han habido, pues como le digo, problemas en cuanto a las notas. Tenemos siempre que esperar las instrucciones para que podamos subirlas y podamos colocar sus resultados de los exámenes. Em, el- Como ven ustedes, de acuerdo al calendario, el día 14 empiezan los exámenes finales, el 14 de noviembre. Y el nuestro me parece que está por ahí por el 20 y tantos, 24 me parece. Sí, creo que el 24 es que nos corresponde nuestro examen. Entonces algo vamos a hacer ahí. Al 22 es, sí, 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 11, 22, sí. Entonces el 22, entonces en medio de eso, pues de repente tenemos oportunidad para poder realizar alguna actividad por ahí para poder completar. No sé, y ahora sí es una pregunta que les tengo, si ya lograron entrar y ver lo relativo a la película que les había sugerido, que es eh, respecto a lo que es el veredicto, esa película de 2016-2017, alemana. ¿Mm? Eh, que si pudieron ustedes encontrar el link para poder obviamente eh, verla. Como le digo, la película bastante buena, no solo para divertirse, sino también para poder ver y poder captar algunos de los aspectos que son importantes en lo que es el juicio o debate y algunos aspectos que le digo que son similares aquí en nuestra legislación. Entonces, entonces es importante. Y obviamente, porque el poder verla y si logran, como que le dice, verla y logran entrar, pues dejaríamos un trabajo para puntos extra que van a ser agregados al examen final, que es obvio otra forma de darles una ayudadita. No solo van a aprender algunos aspectos, sino de lo que los otros logremos hacer en ella, el trabajo que logremos hacer, pues significan puntitos extra que a ninguno le cae mal. ¿Mm? A ninguno les caería mal precisamente estos puntitos extra. ¿Mm? Es decir, obviamente en el final el reglamento no autoriza trabajos y obviamente nuestro examen tiene que ser de 30 puntos, pero estas son extras. Y como es extra, pues es cuestión de que si ustedes quieren o no. Si ustedes quieren efectivamente hacer el trabajo o no, ya es opcional. Si ustedes creen o no necesitarlo. De todas maneras, ¿cómo se llama? Ya saben ustedes eh, que ahí pues en la medida de lo posible pues tratamos de ayudarlos. Algo para que las motive es que obviamente en estas calificaciones que tienen que llegar a zona, eh, eh, obviamente pues también eh, les interesa obviamente hacer todo lo que sea necesario para que lleguen también a zona en su momento. ¿Verdad? Por eso era importante su oportunidad el trabajo que se había solicitado. ¿Mm? Eh, la zona, obviamente, como ya hemos visto, es de ¿qué? 31 puntos. ¿Mm? 31 puntos es la zona mínima que ustedes tienen para poder examinarse en el final. De todas maneras, ya saben ustedes, o si no se los habíamos comunicado antes, si alguien tiene 30, pues automáticamente nosotros les damos el puntico para que un punto pues no es problema. Igual que en la clase, pues si les falta un punto para ganar la clase, pues obviamente cuenten con ello. Espero que no estén en el limbo o estén precisamente jugándose la vida a la orilla del barranco y que sea necesario ese puntico extra para poder ganar la clase, pero de todas maneras cuenten con ellos. Entonces, no sé, hicieron algo, revisaron, encontraron el link para poder ver la película. Doctor, buenas tardes.
Sí, Martín. Fíjese que no sé si mis compañeros, pero yo he tenido bastante carga de trabajo esta semana porque nos mandaron junto con el trabajo opcional, pero obviamente todos queremos hacerlo porque queremos esos 5 puntos. Sí, pues. Entonces, aunado a las instrucciones, viene un libro de 93 páginas que hay que leer. Entonces, yo me he concentrado en leer el libro para resolver por lo menos la primera hoja, ¿verdad? Y Sí, pues. adicional a eso, pues tenemos que leer los artículos de 287 del 187 al 254 para resolver el trabajo relacionado al tema de la prueba, de los Sí, pues. Exacto. elementos de prueba. Así es. Entonces, esta semana por eso, pero si la película es tan buena como la que dijo que anteriormente, pues con gusto, yo encantada de verla. Esta Bueno, semana sí. le prometo que la veo. Vaya, sí. Bueno, yo creo que sí van a encontrar el link. O sea, como le digo, hay algunos que a veces están buscando en el lugar equivocado, porque algunos manifestaban en la sección anterior que no la habían encontrado porque la estaban buscando en YouTube. Entonces El veredicto se llama, ¿verdad, doctor? Sí, el veredicto. Entonces yo les decía que esto no hay que buscarlo en YouTube. Cristal Sapón está poniendo un código, no le podría decir, pero yo hice como referencia buscarla en Google. Ahí en Google, precisamente, ahí sí vi que sí se podía, se ingresaba, la tenían y ahí habían algunos links. Incluso en la otra sección, alguno envió un link, pero era un poco más largo del que acaban de presentar en YouTube. Entonces, como le digo, esto es donde se encuentra. Sí, me mencionaron en Cuevana también eso. El nombre es El Veredicto. El Veredicto es el nombre de... incluso cuando entran en Google, de repente les aparece El Veredicto, película alemana online, en línea. Entonces, ahí, como les decía, precisamente, ahí pueden ustedes encontrarla. También hay otra que habla veredicto en la ley del menor, pero no es esa la que buscamos. Como le digo, este veredicto que nosotros estamos buscando es precisamente en la que planteé el caso de ¿cómo se llama? Un piloto aviador alemán. Entonces aquí lo estoy viendo en este momento, cine alemán. Y también ahí me indican que el veredicto, película completa en español, también la tiene. Ajá. En la ley del menor no lo es. La ley del menor se refiere a aquella otra película en que yo les estaba señalando de que era una jueza de menores. Doctor, disculpe, solo una Sí. pequeña intervención. Compañeros, la que ustedes están compartiendo no tiene nada que ver. Esta es una película que es totalmente diferente, es alemana, por cierto. Entonces, voy a tratar de buscarla también por mis medios, doctor, No para sé. que puedan tenerla, porque esa Uh-huh. salió en un canal español, no me recuerdo cómo es que se llama el Sí, canal, pues. ¿verdad? Sí, pues. Ahorita Alan Cosío también señaló ahí ¿cómo se llama? Un link que sonaba como que posiblemente ese sí era el correcto. Entonces, el link que ingresó ahorita, entonces, y decía Festival Cine Alemán. Sí, efectivamente, ese es un festival del cine alemán y que posiblemente esa sí corresponde. Es un festival alemán de Y ese 2017. doctor que el que Alan compartió es una parte y efectivamente esa es la que nosotros estamos tratando de conseguirles. Entonces, lo que voy a hacer es que tal vez, Dios mediante, mañana les pueda trasladar algún enlace donde sí podamos tener esa película para que los jóvenes pues puedan realizar ese trabajo.
pues como usted le está diciendo, de 5 puntos y se les va a dejar ese espacio. Si en todo caso no se encuentra el enlace, pues ya nosotros veremos de la película anteriormente que le mencionaste y se les puede dejar eso, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo posible, ¿vieron, compañeros? Exactamente. Entonces, yo les digo, porque como les digo, si la logran encontrar y un trabajito de puntos extra, pues ya les digo, no les caería nada mal, creo yo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que también estaba yo con la idea todavía flotando o la pregunta que se le habían logrado encontrar. Obviamente yo sé que tienen muchas actividades, pero una película nunca cae tan mal. ¿m? Y obviamente peor aún si el tema que desarrolla la película es de utilidad y son cosas que, como le digo, de alguna manera estamos viendo en clase. Entonces ahí es donde uno se siente un poco más motivado y comprende, pues. Como le digo, hay varias películas precisamente que tocan el tema jurídico y son recomendadas precisamente. Esas películas son recomendadas para verlas, sobre todo para ciertas clases. Gracias. Entonces, ahí para ciertas clases y todo. Y como le digo, en tema penal, pues hay bastantes películas que se están ofreciendo. Bueno, eso era lo que tenía que manifestarles. Y entonces, ahorita pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿no? Con lo que estábamos viendo, que era precisamente después. Se llama el veredicto. El veredicto se llama. Y el veredicto, obviamente, eh, hay uno que me dice el veredicto del menor, la ley del menor, esa no es. El veredicto de la ley del menor es la otra que yo les había mencionado, que era una juez, ¿m? Una juez precisamente de menores. ¿M? Y ese es el caso el que se está presentando. Bueno, entonces, eso es lo que precisamente se estaba trayendo. ¿M? Ujú. Bueno, entonces eso es. Entonces, de alguna manera estábamos viendo en clase el tema del acto conclusivo o la conclusión, ¿verdad? Que se tenía que hacerse esa conclusión eh, en lo que era para terminar la fase preparatoria, esa última parte. Y obviamente, dentro de la conclusión, habían distintas opciones, porque una de ellas, que es la principal y que es la que el Ministerio Público siempre busca, era precisamente un escrito o una petición de acusación y apertura a juicio penal. Esa era precisamente la opción que normalmente pues buscan el Ministerio Público en cualquier parte, presentar una acusación. Claro, hay circunstancias por las cuales esto no es posible y obviamente pues dentro de los otros escritos está la posibilidad de un sobreseimiento o clausura y también obviamente lo que es el sobreseimiento o clausura o lo que es una clausura provisional. ¿M? Entonces, que también eh, de alguna manera podían darse, ¿verdad? Sobreseimiento o clausura, ¿verdad? Y también ahí estaba lo que respecto que cuando se clausura se puede mandar también al archivo, como lo indica el 327. Entonces, esas son, como les digo, las posibilidades de escritos o estos actos conclusivos o los escritos que se deben de presentar precisamente eh, eh, para poder iniciar incluso con la fase intermedia. ¿Mm? Esto es precisamente lo que da lugar a la iniciación de lo que es la fase intermedia que sigue a continuación y que está regulado en el 332. ¿Mm? El 332. ¿Mm?
La fase intermedia se inicia en el momento en que el Ministerio Público presenta el acto conclusivo. En ese momento es que se inicia precisamente la fase intermedia. La fase intermedia, pues obviamente tiene dos partes, uno de carácter de escrito y el otro que es oral. Cuando hablamos escrito es que las solicitudes que haga el Ministerio Público en el acto conclusivo debe de ser por escrito. Eso es uno de los documentos que no pueden presentarse o puede cumplirse oralmente. Esto hay que presentarlo por escrito y se presenta por escrito al juez competente, al juez que de alguna manera tuvo a su cargo la primera declaración, que es el mismo que va a tener a su cargo no solo la fase preparatoria, sino también la fase o etapa intermedia, o de control, como también se le llama al intermedio, porque es en el momento en que se va a someter a control o a discusión o a revisión lo que el Ministerio Público ha investigado. Sí, exactamente. O sea, por eso es que es una formalidad. Exactamente. Como les digo, hay como 7, 8 escritos que deben de presentarse por escritos en el proceso oral. Bueno, y cuando hablamos de 7, 8, estamos hablando así genérico, los medios de impugnación. Yasmín Susibel dice, encontré la película. Ahí puso el link en donde está. La cosa es revisar bien que efectivamente sea la película que estamos platicando. Sí, licenciado, sí es la película que usted está diciendo, solo que está subtitulada, porque está en inglés. Sí, no, no sé en alemán. Pues donde la encontré la pusieron en inglés. Ya Está en inglés. Sí, pues exactamente, sí, no, la original obviamente es alemana, pues sí, y es subtitulada en español, pero obviamente ahí están las 3 partes, porque la primera parte la mandé y abajo sale la parte 2 y la parte 3. Perfecto. Excelente, muchísimas gracias por su colaboración con el grupo, Yasmín. Bendiciones para usted. Doctor, sí, efectivamente, fíjese que esa es la película, compañeros. Entonces, así como dice su compañerita, ahí se encuentran todas las partes, ¿verdad? En la parte inferior, parte 2 y parte 3, como es como un tipo de serie. Entonces, ¿oyeron, compañeros? Voy a también tomarle el enlace, compañerita, también para compartir a los otros compañeros, ¿verdad? Muchas gracias. Y sí, ¿oyeron? Esa es, doctor. Vaya, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya la tenemos, ¿verdad? Y nuevamente esta Yasmincía ya nos hizo el gran favorón, ¿verdad? Digo Yasmincía o Yasmín porque obviamente Yasmín Barrios fue mi alumna también, aquella que es juez de sentencia, que le han hecho la bulla porque sí es bastante dura y toda la cuestión, sobre todo en los casos así de alto riesgo, ¿no? Entonces fue mi alumna y fui su asesor de tesis también, entonces usualmente mire usted Yasmincía, le decía yo así, por eso es que me recuerda el nombre de Yasmín automáticamente con ella. Excelente estudiante, pues, olvídese, cuidadito como alumno. Bueno, entonces les decía yo que obviamente, bueno, no sé, el problema es que recuérdense que, como le digo, me parece que todavía sigue la limitación. Parece que en la unidad de tesis no están aceptando muchas tesis, o ya no están aceptando tesis de penal. Esa fue una noticia que me dieron hace como unos 2 o 3 años, o antes de que empezáramos precisamente eso, que ya no estaban aceptando muchas tesis de carácter penal. Entonces definitivamente ahí se me pone un poco complicado porque difícilmente podría asesorarlos en un área que no me corresponde. Hay quienes lo hacen, pues, o sea, pero yo no creería, pues, que mi ayuda podría ser tan eficiente o efectiva como lo podría ser en el tema que nos gusta, ¿verdad? Entonces, no sé, pero ya le digo, habría que verlo antes de eso. Entonces le digo yo que efectivamente esto se presenta por escrito. Cuando decimos como 7, 8 documentos es porque todas las impugnaciones también deben de presentarse por escrito. Entonces ahí puede ser que sean más de 8, pero efectivamente es
cuando pensamos en impugnaciones. Entonces, una primera parte es el escrito que debe de presentarse al juez. El escrito que debe presentarse al juez del acto conclusivo. Esa es la primera parte. La primera parte donde se llenan una serie de formalidades que nosotros vamos a revisar en este momento, y obviamente la primera parte. Y la segunda parte, oral, es que una vez recibido precisamente los escritos, pues ya está señalada el día y hora para la audiencia oral para discutir precisamente el acto conclusivo o el escrito presentado por el Ministerio Público. Efectivamente es ya la oralidad que opera una vez que se ha presentado ese documento por escrito, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes que en la fase intermedia hay una cantidad de opciones increíbles, que obviamente hay que manejarlo y hay que leerlo. Hay algunos que no los manejan todos. Yo, por suerte, ya saben que me gusta leer y meterme en esto, y entonces he manejado una cantidad de opciones que muchos no lo hubieran hecho, pues, pero que sí se puede, y porque está permitido, se puede hacer, obviamente para eso. Entonces, para empezar, en el 332, determinemos que ya se presentó la solicitud ante el Ministerio Público, y eso es lo que va a dar lugar al inicio de la fase intermedia. Entonces, por favor, alguien que lea el 332 del Código Procesal Penal, claro está. Te lo leo, Lick. Gracias. Artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Bien, entonces esto es precisamente como vieron ustedes o leyeron en ese primer párrafo, que es para ver, para que el fiscal formule la acusación y pedir la apertura a juicio. Pero sin embargo, cuando vemos más adelante, vemos que hay varias opciones. Si no presenta la acusación, puede pedir también, dice, si procediere, sobreseimiento o la clausura, que también la puede pedir y se va a discutir en el procedimiento intermedio. Y obviamente la vía especial de procedimiento abreviado también lo puede pedir cuando proceda, va conforme al código, si no lo hubiera hecho antes. También la aplicación de un criterio de oportunidad, un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, que leímos, de alguna manera nos referimos en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Ahí es donde están estas opciones. O sea, todavía se puede pedir varias cosas, ¿no? O sea, no solo presentar la acusación, y todas ellas en su momento pues se someten a discusión a efecto también de que el juez al final diga sí o no a cualquiera de las solicitudes que haya presentado el Ministerio Público, siempre y cuando estén debidamente fundamentadas, claro está, y que en la discusión pues se logre precisamente lo que más convenga para su defendido. En este caso, cuando ustedes están ejerciendo la defensa, pues, porque como les digo, hay una serie de requisitos y formalidades que tiene el escrito, sobre todo el de acusación, que es lo que precisamente se va a discutir a la hora de la audiencia. Esas son de las cosas que podemos nosotros discutir. Entonces, la acusación, pues, es un escrito bastante formal que debe de llenar todos a cabalidad y muy claramente todos estos requisitos que establecidos y que se están determinados en el artículo 332 bis
que se refiere a la acusación. Por favor, alguien que lea el 332 bis. Dije bis, no pis. Por favor, no vaya a confundirse. Artículo 332 bis. Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. 5. La indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Bueno, esos son, como le digo, los requisitos formales y lo que de alguna manera, cuando se presenta la acusación, debe, y es lo que se discute. Incluso cada uno de los incisos, o los incisos estos, puede someterse a discusión. Entonces, como les digo, ahí mismo están todos los medios de prueba, lo que se debe dar. Y como les digo, tanto es así que, retomando el tema de que hay abogadas que, como les digo, no miran todo el panorama, sino que se fijan en una situación muy, muy práctica, muy, muy pequeña, y no mira todo lo demás. Por ejemplo, en el 1, ahí en el 1, en el numeral 1, indica los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Fíjense que dice identificar o individualizar al imputado. No basta únicamente, es decir, porque ustedes recordarán cómo se identifica a una persona. Eso es una pregunta de civil y está regulado en un artículo. ¿Cómo se identifica a la persona? Con el DPI, con su estado civil, DPI. Pues yo recuerdo que el Código Civil no lo menciona. Catherine está más o menos, sí, ahí va acertado, que indica que la persona se identifica con sus nombres y apellidos. Así es como lo establece el Código Civil. La persona se identifica con sus nombres y apellidos. El DPI solo sirve para, obviamente, probar o establecer que efectivamente así es como usted se identifica. Pero la persona se identifica con sus nombres y apellidos. Entonces, obviamente, aquí lo que está requiriendo son datos para que sirvan para identificar o individualizar al imputado. Tener la plena certeza que es y no vaya a ser otra la persona que pudo haber cometido el delito. Incluso, como ustedes vieron en la primera, exactamente, acredita precisamente, el DPI acredita su identificación, pero usted se identifica con sus nombres y apellidos. Exacto, también es cierto, pues. Entonces le digo yo, individualizar, porque ustedes recuerdan que cuando vimos lo relativo a la primera declaración, ahí la persona le preguntan si está casado, soltero, o quienes dependen de él, pero también de alguna manera, viéndonos al 81, ¿verdad? Le pedía que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión, oficio, nacional, lugar de nacimiento, lugar de residencia, nombre del cónyuge, personas con que vive, depende, o que estén bajo su custodia,
en las declaraciones, toda la cuestión, todo esto, ¿verdad? E incluso exige normalmente que den el apodo o sobrenombre conocido. Entonces, esto también lo pide el juez, porque necesita individualizar. Y como dicen ustedes, no es lo mismo también eh, eh, solo basta el nombre y apellido, sino también dar todos los datos, dar todos los datos que tenemos la seguridad y certeza que es él. Entonces, todos esos datos sirven, pues. Como le digo, yo conocí a una, bueno, sí la conocí, pues, obviamente, pero realmente una abogada. Ella trabajó en el Ministerio Público y después se salió y empezó a trabajar por su cuenta. Y ella incluso recibió mucha publicidad en un caso donde unas personas habían intentado asaltar un banco, o fue una. Total que la persona salió huyendo y la lograron capturar después en otro lado de la ciudad, y que ellos habían dicho que él había salido huyendo y lo habían capturado. El problema es que parece que no llegaron a concretar su identificación, y toda la defensa, fíjense ustedes, esta abogada centró su defensa sobre este primer inciso, que no era la persona que había cometido el delito, ¿verdad? Que obviamente, que al momento de identificarla, porque obviamente cuando él salió huyendo y todo, lo que dieron muchos fue características de la persona que había salido huyendo del lugar, ¿no? Porque el nombre no lo carga uno en un letrero en la espalda o ahí para que todos sepan cómo se llama, pues. Entonces, esta persona, cuando salió huyendo, hubo algunas personas que identificaron por su apariencia o por cómo iba vestido. Entonces, esta abogada se centró precisamente en el tema de la identificación, de que no era la persona que había cometido el delito, que había habido una confusión, si efectivamente podría haber tenido algún parecido, y que las personas que supuestamente lo identificaron dijeron es esto y esto lo otro y está vestido de esta manera, pues no era precisamente la persona que habían capturado, que si bien tenía algunas características y todavía no muy claras, porque no era muy claro la persona que había indicado que esta era para que él fuera y para que se sometiera a un juicio penal, porque la persona no era. Y se basó en algunos datitos por aquí y por allá y logró construir un caso diciendo de que no era la persona, que no había sido plenamente identificada y que a esta persona lo habían capturado por la similitud, pero que no era realmente la persona, ya que esta persona dijo que tenía trabajo, que hacía esto y toda la cuestión, y que esta persona no estaba para estar robando, pues. Y pegó, y efectivamente la persona salió durante la fase intermedia. Entonces le digo, pequeños detalles, pequeñas cuestiones, pero que debe de cumplirse a efecto de que pueda abrirse, pueda iniciarse o pueda iniciarse un juicio contra esta persona. La plena identificación, tal como alguien lo indicó, puede ser un homónimo. Y a veces no basta únicamente, sobre todo cuando son delitos, simplemente el nombre. También implica que la persona que haya visto que ocurrió el hecho pueda describir realmente al sujeto que lo cometió. Porque de entrada, de repente, él ni siquiera supo su nombre. No sabía su nombre, como para saber que él había sido. Entonces, como le digo, son detalles o cositas que se resultan muy interesantes y que debe de tomarse en cuenta. Obviamente, ¿verdad? El tema de la relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye su calificación jurídica, porque aquí lo que hay que basarse es en los hechos y obviamente que haya que se haya tipificado debidamente el delito de conformidad con los hechos que se registraron, con relación a lo que supuestamente la persona hizo. Entonces ahí se discute también el tema de lo que es la tipicidad en ese momento,
que el Ministerio Público de repente no tipificó bien, también atribuyó un delito que realmente no lo era. Entonces, su defensa también puede señalar que no hubo tipicidad. Claro, el Ministerio Público es prácticamente en su escrito de acusación, es lo que señala, o es su teoría del caso. Y el hecho que él señala es una hipótesis, que esta debe ser confirmada. Exactamente, pero si la persona no es o no se identifica o no se puede tener la seguridad de que él haya sido, no podemos llevar a juicio a una persona, pues. Entonces, yo le decía que efectivamente, si el que va a decir o tiene la última palabra en cuanto a la tipificación o qué delito es el juez. El Ministerio Público lleva sus propuestas, lleva su hipótesis, pero se puede discutir. Claro, he de decirles que obviamente si ustedes van a discutir la tipicidad, asegúrense que el delito sea menos grave, pues. No van a discutir la tipicidad cuando hay elementos para decir que fue un delito más grave, pues. Si ven ustedes que la tipicidad les favorece, mejor quedarse calladito, pues mejor no decir nada y que se vayan en su error, porque ese error en el juicio o debate se puede, como quien dice, se puede hacer bastante y puede servir precisamente, ¿verdad? La mala tipificación del hecho. Porque ya les digo, en la fase intermedia es el juez que determina. Y cuando ya se da el juicio o debate, es el tribunal de sentencia que puede todavía modificar el delito. O sea que el que tipifica o determina qué delito es el juez. Ya sea el juez de la fase intermedia o el juez de sentencia. El Ministerio Público no tipifica. Solo da todos los elementos y los medios de prueba para establecer el hecho que se cometió. Claro, él señalará una tipificación jurídica, pero no es definitiva. Es la que al final los jueces determinan que debe ser. Porque puede ser que obviamente el juez de la fase intermedia diga es un homicidio, es simple, que se establezca él. Pero resulta que el juez de sentencia, conforme a los hechos, él puede decir, mire, conforme a los hechos y lo que está aquí, lo que vemos es un asesinato. O puede decir, realmente aquí lo que hay es un homicidio en estado de emoción violenta. Y sancionar por el estado de emoción violenta. Porque él es al final, el juez que está conociendo es el que tiene la última palabra en la tipificación del hecho. Y claro, ahí está la discusión que puede hacer el abogado defensor para darle elementos para que el juez considere que es otro delito menos grave. Entonces, eso también. Recuérdense que hay algo que incluso hubo el sábado me reuní con él es abogado, obviamente, pues, él es de Mazatenango, yo andaba allá por la costa y él estudió en el CUNOC, en el Centro Unitario de Occidente. Lo que pasa es que vinieron aquí a la capital varios de Mazatenango a sacar su cursito de preparación para los exámenes privados. Y nosotros asistíamos hoy a clases en una escuelita. El licenciado Chicas había abierto, gratuita, no cobrábamos absolutamente nada. Y se daban clases los sábados. Y entonces, pues, al menos teníamos un buen staff de profesores para preparar a los alumnos en su examen privado. Tan es así que no solo asistían de aquí de la capital, sino también de otros lados. Venía gente de Chiquimula a veces, esos que venían de Mazatenango. Incluso tuvimos casos en que eran alumnos de universidades privadas los que llegaban ahí a recibir esta formación y capacitación, ¿va? Entonces, sobre todo en la fase pública, que era lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, ahí fue donde lo conocí. Ahí fue donde lo conocí. Incluso dentro del grupo estaba Sergio Delgado. Sergio Delgado es el nombre. El papá es
ahorita, bueno, en los últimos 3 periodos, es el alcalde de Mazatenango. Entonces él es era hijo de esta persona. Pero bueno, él llegó y todavía, mire, me dijo, tengo un problema, y empezamos a hablar precisamente de algunas cuestiones. Y yo les digo algo que se los digo a ustedes y no les había dicho. Cuando uno va a la audiencia, en sus argumentos debe pensar que lo que está haciendo es prácticamente proponiendo o dictándole la resolución posible de esa audiencia. Usted cuando argumenta, mire, señor juez, tal y tal cosa, y le argumenta y le dice toda la cuestión para que él evalúe, fundamente lo que va a resolver conforme a lo que usted le está diciendo. Así que la sentencia o la resolución que se dicte en una audiencia sale o surge de las proposiciones que las partes hagan o de sus argumentaciones. Entonces ustedes deben de pensar que ustedes están dictándole al juez la resolución. Por eso es que su argumentación debe ir bien fundamentada, lógicamente estructurada, para que ustedes utilicen tal vez la lógica jurídica ahí, lógicamente estructurada, para que el juez la tome en cuenta y cuando dicte la resolución va precisamente tal y como usted de alguna manera la fundamentó en sus alegatos. No va a decir exactamente las mismas palabras, pero por lo menos él tiene una guía. Entonces, uno en audiencia dicta la resolución que probablemente dicte el juez. Ustedes van a convencer al juez, a fundamentar sus alegatos que armen precisamente en ese caso, ahí en esa audiencia. Entonces, de alguna manera yo le dije, no, mire, usted tiene que hacer esto y esto, y me recordé porque se lo dije. Recuerde que usted tiene que dictarle, usted tiene que hacer más esto y esto y esto. Incluso hubo una consulta porque él en ese día, porque nos juntamos, fue a la hora del desayuno, que él había estado en la tarde, porque había trabajado una inspección y registro, un allanamiento, y me estaba contando precisamente que han agarrado maña, dice ellos, acá, ahí en Mazatenango, que dicen que, fíjense ustedes que como que esperan los últimos minutos de las 6 para iniciarla. Algo que hicieron también con Zamora, ¿va? Dice que empezaron y en varias ocasiones han visto que llega el Ministerio Público con la policía e inicia 6 menos 20, 6 menos cuarto o 18, vamos a decirlo, 17:45, 17:40, la inspección y registro. De tal manera que pasa prácticamente, tienen cerrados hasta que ellos terminen y que ellos prácticamente terminaron esa inspección y registro hasta en la madrugada, pero que eso se han agarrado. Entonces yo le digo, sí, le digo, si ya lo hacen a propósito en esa hora simplemente para hostigar, uy, eso lo habíamos visto y ustedes están haciendo un trabajo que hay un horario establecido para hacer la inspección y registro. ¿Cuál era el horario establecido y que indica la ley? El Código Procesal Penal. ¿18 horas, licenciado? De 6 a 18, exactamente. Dice, me refiero a la policía. Es que la policía va acompañando a las personas que van a hacer la inspección y registro. Y usualmente la orden las tienen los fiscales. Y ellos piden el apoyo de la Policía Nacional Civil. Pero estos dicen que lo están haciendo y van con la policía, obviamente, y la inician 6 menos 20, 6 menos cuarto. De alguna manera para tener a todas las personas, de alguna manera, como quien dice, afectarlos gravemente cuando se dé y les hablen y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo le dije que también de alguna manera podía impugnar, toda vez que si esa es la práctica, exactamente, porque de alguna manera se estaba esperando el último de la hora a propósito para practicar precisamente esa diligencia, sobre todo ver la fecha en que se había otorgado la autorización del juez para realizarlo, porque si el juez momentos antes lo hubiera autorizado de esa hora, pues bueno, se justifica un poco,
pero si ya tenía un día o horas, entonces quiere decir que realmente lo están diciendo a propósito y violando, obviamente, los derechos y garantías constitucionales de la persona, porque si la ley establecía ese horario, era precisamente para no perturbar, ¿no?, fuera de las horas hábiles que tenían establecidas, obviamente ahí. Entonces ahí estábamos, no, porque eso se notifica el momento en que se llega a hacer la diligencia. Ingresan al lugar, ¿verdad? Y dice, mire, tenemos una orden de inspección y registro, aquí está la orden del juez, vamos a proceder y vamos a ingresar en este momento a realizar. No notifican previamente a la persona contra quien va dirigida o contra quién o el lugar donde se va a señalar. No hay una notificación previa. Entonces, en eso estuvimos platicando. Muy interesante también. Entonces, le digo yo, ya volviéndonos al punto, entonces ahí precisamente es lo que cada uno de estos puntos se tiene que ir discutiendo, ¿verdad? Tiene estos puntos efectivamente, ¿verdad? Calificación jurídica, los fundamentos resumidos, con expresión de los medios de investigación utilizados. O sea, él tiene que decirme, yo realicé tales y tales investigaciones y esas investigaciones yo llegué a tales y tales conclusiones. Porque también, recuérdense que el último párrafo, que hay que ponerle atención, dice ahí, el Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. O sea, eso es lo que envía al juez. Pero debe el abogado defensor o todos los demás abogados tener una copia, no solo del escrito, sino también, ¿no?, de las actuaciones y medios de investigación que le están trasladando al juez. Tiene que trasladarlo todo y ustedes tener una copia para poder discutir, no tanto valorarse, sino discutir. Recuérdense que, bueno, no recuérdense porque no se los había dicho antes, los fundamentos de la imputación, los medios de imputación utilizados, sí, exactamente, utilizados, como dice el número 3, únicamente el papel que juegan en ese momento es para fundamentar la petición del Ministerio Público. Aún no estamos analizando medios de prueba o pruebas. Simplemente el Ministerio Público está fundamentando su petición de acusar. O sea, eso le sirve para fundamentar, obviamente, la acusación. Todavía no estamos hablando de medios de prueba. Estos medios de prueba tienen que pasar después de la audiencia a un ofrecimiento de prueba. Y después del ofrecimiento de prueba, pues obviamente ya en el juicio y debate, ¿verdad? Exactamente, exponiendo los resultados de la investigación y en qué se fundamentan esos resultados. Eso es lo que está haciendo él, ¿no? Y obviamente ya en el juicio o debate se van a diligenciar esos medios de prueba que de alguna manera en su momento pudieron servirle de fundamento para poder solicitar la apertura a juicio. Tiene diferente, pueden ser los mismos que va a utilizar en el juicio o debate, pero en este momento el objetivo o para lo que sirve es para determinar que sí tengo fundamento para afirmar lo que estoy diciendo. Tengo respaldo, porque recuérdense, hechos no palabras. Lo que se afirma debe de probarse. Estoy diciendo de que el delito se cometió esto y esto es porque tengo medios de prueba para afirmar que ese es el delito, qué fue lo que se hizo, quiénes lo hicieron, probablemente. Eso es lo que estoy tratando de establecer. Estoy afirmando algo y por lo tanto lo tengo que fundamentar. Estoy pidiendo la apertura a juicio, tengo que fundamentarlo con evidencias. No solamente discursos. Por eso es que tiene que seguir todo ese respaldo precisamente para que el juez diga, sí, me convenció el Ministerio Público, sí he encontrado que tiene. Es más, usualmente en las audiencias el Ministerio Público se refiere a su teoría del caso y una plataforma fáctica
Esa palabrita es lo que normalmente dice el Ministerio Público. Tengo una plataforma fáctica para asegurar, ¿eh? Para asegurar de que esta persona pudo haber cometido esto. O sea, eso es lo que llaman ellos plataforma fáctica. Una plataforma o una base de datos en el cual lo que él está afirmando respecto a que esa persona puede ser la culpable, esto lo está respaldando con eso. Entonces, todo eso es lo que efectivamente se va a discutir precisamente en eso. Para eso sirve y por eso es que les digo, hay que cumplir con todas estas formalidades y eso también se pueden discutir, que lo que está presentando el Ministerio Público no fundamenta la acusación o lo que está presentando el Ministerio Público no tipifica ese hecho, ni tampoco está determinada la responsabilidad. O sea, son las cosas que se pueden discutir. Por eso es fase intermedia o de control, para saber qué hizo, cómo lo hizo y si obviamente tiene una estructura lógica lo que está afirmando el fiscal, para que se abra juicio. Pues bien, esto es precisamente los requisitos precisamente de ese primero de acusación. Pero miren, otra de las cosas que tenemos que ver, estamos viendo aquí, ¿verdad? Que puede pedir la apertura a juicio. Pedir si procediera el sobreseimiento. O sea que no tiene ninguna, no encontró nada y por lo tanto pido el sobreseimiento, puede decir el Ministerio Público, o la clausura. O también pedir la vía especial del procedimiento abreviado. O sea, en ese momento también puede pedirse un procedimiento abreviado. Ahí vamos a ver las distintas opciones que pueda presentarse, pues. ¿En qué consiste ese procedimiento abreviado? Para el efecto, miremos el artículo 464 del código, también del código, obviamente este código, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es un procedimiento especial o específico. Se recuerda que hay un proceso común y hay un proceso especial. El proceso tiene, obviamente, el procedimiento ordinario y procedimientos especiales. Estos son los procedimientos especiales. Uno de los procedimientos especiales, porque son como 5 más o menos, 6, que tiene el Código Procesal Penal. Entonces, que tiene los procedimientos especiales o específicos. Tiene el ordinario y el especial. Y obviamente, dentro de las cosas que tiene, el procedimiento abreviado. Sí, la aceptación de cargos también puede haber precisamente esto, porque también aquí hay una aceptación de los hechos también. Entonces, miremos el 464, por favor, y leámoslo, para que miren en qué consiste y cuáles son las reglas para poder aplicarlo. Buenas tardes, licenciado. ¿Le apoyo? Gracias, Mariana. Sería 464, ¿verdad? Sí, y es. Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas en algunos de ellos. Bueno, entonces, como le digo, esto, como lo digo, se puede pedir en el procedimiento, en la fase intermedia. Por eso es que ahí mismo lo indica que él también puede solicitar un procedimiento abreviado. Claro, normalmente cuando se hace esto, ya ha habido un acuerdo previo con la defensa y obviamente pues la persona, el abogado defensor está de acuerdo, incluso él es el mismo que pudo haberlo propuesto también, ¿no?
y explicarle también a su defendido qué es lo que quiere, qué es lo que se va a hacer. Porque en el momento, cuando veremos el procedimiento, el sindicado le pregunta si está de acuerdo con el procedimiento abreviado. Entonces, él le dice que sí, está de acuerdo, y obviamente la aceptación de los hechos. No es aceptación de culpabilidad. Los hechos en que se basa la acusación, yo los acepto. No es, como le digo, aceptación, o no es aceptación de la culpabilidad, porque la culpabilidad tendría que ser una confesión, y eso es lo que nos sirve. Los hechos que se me imputan o que se me señalan, los acepto. También la aceptación de los cargos. Eso es también es otra vía, pues la aceptación de los cargos, aceptación de los hechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. Y obviamente, piensen ustedes que es una pena no mayor de 5 años. ¿Por qué? Porque la pena no mayor de 5 años es susceptible incluso para que la persona no se quede detenida. Recuérdense que la conmuta, ¿verdad? Hay una conmutación de la pena, puede convertir esa pena de 5 años en una multa, y la persona no va a entrar a la cárcel, pues. Entonces tiene sus ventajas, precisamente, utilizar el procedimiento abreviado. Que no va a ir a la cárcel, él va a aceptar únicamente los hechos, le imponen la pena, y obviamente después, obviamente se puede aplicar precisamente una conmutación. Si es menos, como le digo, de la pena, puede, sí, precisamente de eso les iba a hablar. Si nos vamos a lo que regula el artículo 27, que es la suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? Me parece que está precisamente en el artículo 27, entonces también se puede aplicar esto. Por favor, miremos el artículo 27. Yo se lo leo, doctor. Gracias. Artículo 27. Suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos cuya pena máxima no exceda 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, el Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago de valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. El pedido contendrá los datos que sirvan para identificar al imputado, el hecho punible atribuido, los preceptos penales aplicables y las instrucciones o imposiciones que requiere. El juez de primera instancia, con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado, o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. De no existir una persona directamente agraviada o afectada, y en caso de insolvencia del imputado se aplicará la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 25 bis. La suspensión de la persecución penal no será inferior de 2 años ni mayor de 5.
ni impedirá el progreso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes en ninguna forma, transcurrido el periodo, fijando sin que el imputado cometiera un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Entonces ahí tenemos que esa es también otra de las opciones que se tienen precisamente o se puede acudir en lo que es la fase intermedia. Pero me había olvidado de algo. Me salté por irme de una vez a la suspensión condicional. Miremos precisamente qué pasa cuando se hace esta solicitud y cuál es el trámite o qué es lo que se va a cumplir, porque van a haber algunos aspectos que resultan muy, muy interesantes. Por favor, el 465. Artículo 465. Trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda sin más trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán en lo pertinente las reglas de la sentencia. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vinculada al Ministerio Público durante el debate. Bueno, entonces tenemos que ahí, pues, el juez cuando ya oye la petición y que él está de acuerdo, la persona sindicada y todo, entonces, pues, resolverá si ha lugar o no ha lugar precisamente el procedimiento. Pero hay algo que llama la atención y que eso también es muy útil como herramienta de defensa. Dice, el juez oirá, ¿verdad?, al imputado, dictará la resolución, podrá absolver o condenar. Es decir, el juez puede hacer un análisis porque se pidió el procedimiento abreviado, pero obviamente tiene que tomar en cuenta los medios de prueba que el Ministerio Público ha realizado o practicado para ver si cree él que son suficientes como para poder condenar, o que no hayan, pues, o no hayan suficientes. Entonces el juez acepta el procedimiento abreviado y todo lo demás, pero al analizar y todo, pues sí, mire, pero la verdad es que al ver estos medios de prueba que ofrece el Ministerio Público, para mí no son suficientes y puedo condenar. Y entonces cuando existe esa posibilidad, o ustedes la han advertido, o si no la han advertido, entonces ustedes pueden hacer eso. Al momento que les dé la palabra, sí, señor juez, hemos manifestado nuestro acuerdo, como usted bien lo oyó, al procedimiento abreviado. No obstante que usted mismo, usted mejor que yo, conoce el Código Procesal Penal y ahí establece que podrá absolver o condenar. O sea, existe la opción de que esta persona puede ser absuelta. Yo le rogaría al juez que se viese usted y analizara la prueba presentada por el Ministerio Público, sobre todo en algunos aspectos como este, para ver si efectivamente procede o no la condena, o si usted opta o decide mejor o resuelve mejor la absolución. O sea, así fríamente, así toquecitos nada más, no para ponerse a pelear con el Ministerio Público, pero sí obviamente decirle, mire, pues usted analiza la prueba, juez, y si usted considera que efectivamente tiene fundamento, pues condene, pero existe la posibilidad que absuelva si usted no ve que las pruebas o los medios que tiene el Ministerio Público son suficientes. Usted tira, como quien dice, el dardito para ver si el juez analiza y de repente puede absolver. Normalmente siempre condena, ¿verdad? Puede ser, pero en algunas veces incluso, porque dice una pena no mayor de 5 años. Pero recuérdense que también puede aplicarse
o pedirse una pena menor a los 5 años. ¿Mm? 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 Sin más trámite, ¿verdad? La persona podrá absolver, pero cuando nunca podrá superar la pena. Pero sí puede, en su momento, dictar una pena menor de los 5 años. Eso lo puede pedir o puede lograrse o se puede dar también, que él diga un 4 años o puede decir 3 años. Obviamente, eso es una opción que el Ministerio Público, que el juez tiene para poder aplicar precisamente esto. Obviamente, ahorita me acordaba que cuando estábamos viendo la suspensión condicional de la persecución penal, que alguien hablaba acerca de la, obviamente, la reparación incluso por acuerdos con el agravado asumieron a tener la obligación de repararlo o algunas de las condiciones. Por eso es que se llama suspensión condicional, porque está suspendida, pero está sometida a ciertas condiciones. Y esas condiciones deben de cumplirse precisamente a la cual está sometido la suspensión condicional de los delitos, ¿verdad? Entonces, eso es, como le digo, lo que ahí se refiere precisamente cuando habla de esto. Entonces, obviamente, como le digo, esto es algo que también se puede dar en la fase intermedia. Como le digo, aquí hay varias opciones. Aplicar un criterio de oportunidad, suspensión condicional, utilizar el procedimiento abreviado para ya no ir a juicio, sino que aquí termina de una vez en la fase intermedia. Y entonces, esas son las situaciones que se pueden dar precisamente en la fase intermedia. O sea, hay una serie de propuestas o de posibilidades en las cuales ustedes pueden basarse y negociar con el Ministerio Público, sobre todo cuando están en la defensa, claro está, para tener una mejor solución precisamente en el caso, ¿verdad? En el caso que obviamente se está ventilando, lo cual sea lo más favorable que sea precisamente esto. Como ven, cuando se hace la suspensión condicional de la persecución penal, en el último párrafo dice, sin ninguna forma, transcurrido el periodo fijado, o sea, de la condición, sin que el imputado cometiera un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. No hay acción penal. Y la ventaja en la suspensión condicional, obviamente, es que no hay realmente pena. La persona sale prácticamente limpio. Lo único que hay que quitar de los antecedentes es si hubo una aprehensión, la captura de esta persona, porque eso sí se hace constar, pero no hay una pena. Y eso obviamente cuando ya se termine y se suspenda, de una vez se puede pedir que los antecedentes penales o policíacos, mejor todo, sean también obviamente limpiados o se les quite precisamente estas situaciones. Entonces, eso es, como les digo, todo lo que puede darse en lo que es el procedimiento intermedio. Entonces, existen, como le digo, varias opciones precisamente que puedan dar eso. Bueno, ahí está el procedimiento simplificado. Bueno, obviamente dentro del procedimiento abreviado no va a haber juicio o debate. Esa fase o etapa procesal ya no va a haber. Prácticamente lo que hace es, como quien dice, disminuir o ya no desarrollar todas las fases o etapas procesales. En el procedimiento abreviado ya no hay juicio o debate, sino de una vez ahí se dicta la sentencia. O sea, no hay juicio o debate. Pero también existe, y algo que mejor leámoslo de una vez, lo referido al procedimiento simplificado. Un poco largo, pero es muy interesante, que se da principalmente en los delitos flagrantes. Por favor, miremos el procedimiento simplificado del 465, que fue algo que se agregó en el 2011.
por favor, 465. Se lo leo, licenciado, el 465 bis. Sí, por favor, Alan. Artículo 465 bis, adicionado por el artículo 12 del decreto 7-2011 del Congreso de la República. Procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial, aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes. Numeral 1. Diligencias previas a la audiencia. Literal A. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. Numeral B. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuenta hasta el momento. Literal C. Tiempo suficiente para preparar la defensa. Literal D. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. Numeral segundo. Diligencia propia de la audiencia. Literal A. Identificación previa al imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. Literal B. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y los órganos de prueba con los que se pretende acreditarlos en juicio. Literal C. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. Literal D. Intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basado en su teoría del caso. Literal E. Intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores. Literal F. Decisión inmediata del juez, razonada debidamente. Si se declara la apertura al juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Bueno, entonces en el procedimiento abreviado, lo que no va a haber es juicio o debate. Prácticamente en el procedimiento abreviado se abrevia o se reduce de tal manera que no va a haber juicio o debate. Eso ya no va a haber necesidad de que haya precisamente en el proceso penal. Ahora bien, en el procedimiento simplificado, lo que no va a haber es fase preparatoria. Sí va a haber juicio o debate, pero no va a haber fase preparatoria, precisamente porque la investigación o con lo que ya se cuenta es suficiente para irnos a juicio o debate de alguna manera, pues. Es suficiente para eso. Entonces, eso es lo que quiere. ¿Pero por qué? ¿Por qué precisamente se establece la posibilidad de este procedimiento simplificado? Porque ven ustedes algo. ¿Qué indica ahí? Procedimiento en los casos iniciados por flagrancia. ¿Qué pasa en los casos iniciados por flagrancia? ¿Te recordaron lo que significa la flagrancia, verdad? Claro, en primer lugar no se necesita orden de juez. Es porque la persona ha sido capturado en el momento mismo, exactamente, que fue detenido en el acto, en el momento mismo, el que estaba realizando el delito, o momentos después de que había una persecución penal. Entonces, si ya prácticamente fue delito flagrante, prácticamente ya se tiene todo para poder condenarlo. Entonces dice, mira, aquí tengo el testigo, él fue el que lo vio, la policía lo agarró en ese momento y la persona detenida es esta, y le dan todos los datos en el cual no hay dudas de que la persona sea realmente responsable.
O por ejemplo, en aquellos casos donde se ve que la persona se baja de una moto, dispara o hace algo con él, y con estas cámaras que a veces existen de seguridad y todo, se ha captado toda la imagen de lo que sucedió, e incluso por medio de estas cámaras es posible la identificación del vehículo o la identificación de él. Entonces, ¿para qué queremos una fase preparatoria si ya lo tenemos todo? ¿Para qué vamos a perder el tiempo con una fase preparatoria si ya está, obviamente? ¿Mm? Exactamente. Se da porque ya lo tenemos todo, pues. Ya no tenemos qué más hacer, pues. ¿Qué más quieren a ustedes hacer para identificar a la persona? ¿Qué más quieren que ustedes que se haga para saber que esa persona fue la que disparó? ¿Qué más si esa persona, si fue la que iba en esa moto que se identifica con tal? Inmediatamente lo capturaron. Y lo capturó la policía, porque el policía va a declarar, sí, él cometió el delito, salió corriendo, pero nosotros en ese momentito lo capturamos. ¿Por qué? Porque ellos son los que precisamente tienen a su cargo la fase preparatoria o de comisión del delito. Yo como abogado defensor no puedo pedir eso, pues. No se puede, también se lo puedo sugerir al fiscal, si lo considera conveniente, pues, o si lo podemos hacer de esa manera, pero realmente es el fiscal. Al igual que ustedes ven que en el procedimiento abreviado es el Ministerio Público quien tiene el caso a su cargo, el que puede pedir el procedimiento abreviado, porque ellos son los que van a disponer qué es lo que se va a hacer durante el proceso, y por eso es que se debe ponerse de acuerdo también con las personas para que efectivamente se proceda con este procedimiento, pues. Alguien menciona tiempo suficiente para preparar la defensa. Usualmente cuando se señala ese tiempo suficiente para preparar la defensa, a veces el juez le dice, mire, ¿cuánto tiempo necesita usted como para preparar su defensa? Claro, tampoco va a ser decir 3 meses o 4, no, tampoco, pues. Mire, yo por lo menos tengo que tener unos 15, 20 días o 25 días o tanto tiempo, pues, un plazo razonable para que eso pueda preparar la defensa, ¿no? Pero dígame usted, ¿cómo va a defender a alguien en el cual ya su cara y todo está en un video en la cual se tomó, por ejemplo, en una cámara, esas de seguridad? ¿Qué defensa tiene que preparar? ¿Cómo le va a hacer? O que la persona robaron y toda la cuestión y la gente se fue detrás de él y lo agarró en ese momento, porque ahí tenemos la detención ciudadana también. Ellos lo capturaron y dicen, mire, este fue el que disparó y nosotros lo agarramos, aquí está, ahí tiene el arma y todo lo demás. Y obviamente se hace la diligencia, la prueba balística, se hace también todo lo que demás que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué más pruebas se necesita, pues? ¿Y qué más prueba va a tener que preparar la defensa? Tiempo suficiente. Lo que más puede hacer es empezar a analizar y ver lo que ya se tiene y sobre eso construir su defensa, pues. Entonces, ¿para qué? ¿Qué más? ¿Qué dice usted? Tiempo suficiente. Entonces, eso es, como le digo yo, algo que va amarrado precisamente al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado. En ambos se reduce de alguna manera el proceso penal, porque en uno no va a haber juicio o debate y en el otro no va a haber fase preparatoria. Obviamente de eso. Ahí mismo dice, se declara la apertura a juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Ya está todo. Dictar. Incluso de repente hasta se puede negociar también, obviamente, lo que es un hecho notorio para llegar a una negociación un poco más tranquilo, pues. Hecho notorio que ya vimos que existía en lo referente a la prueba. Recuerde que habíamos visto el hecho notorio y que estaba en el artículo 184. Hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, puede rescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal de oficio puede provocar el acuerdo.
hay un hecho notorio también. Entonces, ¿qué más esperamos, pues? Como para que no se haya por un procedimiento simplificado. ¿Mm? Miren, por eso es que le digo, el proceso penal hay que conocerle todos sus vericuetos y todo para buscar las mejores opciones dentro del proceso, porque siempre hay mejores opciones. Miren, ya son, híjole, ya me tardé, 17:42. Disculpen que me haya tardado, pero esto realmente es muy importante y es la parte así muy, muy como quien dice, especial e importante para lo que se puede venir dentro del proceso penal o lo que sucede en el juicio de debate. Entonces, muchísimas gracias, buenas tardes y descansen. Y ya viene el fin de semana, que lo disfruten. Hoy jueves y mañana viernes, ¿verdad? Y todavía alcanza el sueldo del mes, ¿verdad? Para poder disfrutarlo. ¿Mm? O si no es que se lo gastaron todo en el fiambre. Hay muchos que no comen fiambre, entonces ahorraron dinero. Buenas tardes. Gracias. Ofelia, te cuida. Gracias. Feliz tarde. Se cuidan. Gladys, Yasmín, hasta Alberto, que finalmente apareció. Bueno, pasen buena tarde.